Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Como les anuncié hace 15 minutos, vamos a conversar con Alberto Franceschi. Vamos a esperar que se conecte para invitarlo. Vamos a hablar sobre este referéndum, qué es lo que está pasando todavía en las calles de Venezuela o en los centros de votación. Recordemos que esta jornada terminaba a las 6 de la tarde, pero el presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que como todavía había gente en las colas, dio un lapso de 2 horas más para que continuara la gente expresándose. Lo que yo vi, ¿ya? No por lo que he leído, sino por lo que yo vi en los recorridos que hice por acá, por Valencia. Bueno, aquí en el sector del norte las calles estaban trancadas, pero, o sea, era para que no pasara nadie por ahí, pero los centros de votación no había nadie afuera, no veía a nadie afuera, para que lo sepan. En el sur, más o menos la misma presencia de personas, es decir, nada, ok, nada, muy poca gente. No sé, por allí vi unas declaraciones o escuché unas declaraciones del Villamoroso, donde decía que como la escuché como a la 1 de la tarde o 2, no sé a qué hora la escuché, y decía que en comparación con otro proceso de elecciones, y que había votado 3 veces más. No sé cuál va a ser el resultado final, ¿no? Cuánto van a anunciar, quién le va a creer, no sé cuánto van a decir que votaron, ¿no? Si votaron 10 millones, por ahí se está diciendo ya que van a decir que votaron más de 10 millones. No, nada de lo que digan yo le voy a creer. Lo que ellos digan será lo que aparezca, pero no creo, no le voy a creer en lo absoluto, y no le voy a creer por muchas razones. Primero, porque el resultado que vayan a anunciar, si es uno distinto al que uno cree o lo que uno ve en la calle, o lo que uno, si no guarda relación con lo que uno vio o ha visto en la calle, por supuesto que no va a ser creíble en lo absoluto. Imagínense que diga que votaron más de 10 millones de personas. Ahora, los del sí y los del no, yo no sé si el no tuvo testigos. Yo sé que hubo gente que a última hora decía: yo voy a votar las 2 primeras por el sí y las 3 últimas por el no, algo así. No sé cuántos no y cuántos iban a aparecer, porque yo creo que el no había testigo por el no, ni por el sí. Ahí va lo que arrojara la máquina, no sé, eso es lo que iban a poner y a anunciar. Mientras se conecta el amigo Alberto Franceschi, voy a esperar un segundo para ver qué le está pasando, que no se conecta. Aquí ya está. Epa, don Alberto, estoy aquí ya esperando que te conectes. Ajá, ajá, pero ya te... Dale, trata de conectarte, está aquí. La gente está esperando que te conectes. Sí, sí, porque el que se usa más, el que tú usas más el Zoom y el YouTube. No, pero es que no, tiene que ser por el celular. Sí, tiene que ser por el celular, porque por la computadora no vamos a poder conversar. Por acá, pues por Instagram, pues. Tranquilo. Sí, vamos a... Ya está. En 2 minutos yo
Cuando te conectes me va a aparecer aquí y yo te doy para... ok, dale, ya me va a aparecer. Mientras tanto hablo con esto. Bueno, estaba hablando precisamente con don Alberto Franceschi. Ya está cambiándose de un lado para otro una cuestión porque tiene que activarlo por el celular. Y ya está, me dice que dile a la gente que en 2 minutos estoy conectado. Bueno, perfecto, vamos a esperar que se conecte en 2 minutos. Pero les aseguro que esta conversación, al menos con él, o sea, de parte de lo que va a decir él, ¿no? Va a ser muy buena, va a ser esclarecedora y escucharemos. Ustedes saben cómo es él de polémico y dice cosas que muchas veces duelen, pero son ciertas. Al menos lo que ha dicho, podrán decir lo que sea, pero el tipo no tiene pelo en la lengua para decir las cosas y llamar las cosas por su nombre. Ya eso ya debe estar. Esperémoslo. Estamos esperando ahí a don Alberto. Bueno, lo cierto del caso, no sé con qué va a salir el régimen después de esta jornada del día de hoy. No sé si ellos esperaban tan poca participación. De todas maneras, la gran pregunta y alguna de las cosas que yo le voy a preguntar a Alberto Franceschi, ¿qué va a pasar ahora, después de este referéndum? ¿Cuál es la próxima acción que él cree que puede hacer el régimen? Después del referéndum, ¿qué? ¿Qué va a pasar con el sector opositor que es mayoritario y parece que bueno, no tiene un rumbo fijo? Porque algunos que dicen ser opositores llamaron a votar, que 2 veces sí y 3 veces no. Bueno, algunos yo estoy seguro que fueron de buena fe, pero a estas alturas aquí estoy ya. Agregar como ya estoy invitando a Alberto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, debe salir en cualquier momento ahí, don Alberto. Ok, ahí apareció ya. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto. Bueno, Gustavo, Bien, no, pero ya estamos listos. La gente te está esperando. el problema es mi decorado, chico. No, hombre, no hay ningún problema. Lo importante es lo que vas a decir. Yo lo veo a usted como muy culto. Muchos libros aquí, yo con un escaparate que está. No, hombre, lo importante es lo que tú vas a decir. Mira, Alberto, buenas Pues, noches. crea que eras tú el que estaba hablando, yo te oí. Mira, ok, como el que no lo conoce, es Alberto Franceschi, uno de los políticos de verdad que yo le tengo más respeto en Venezuela. Y se lo digo con mucha sinceridad. Y se lo digo con esta sinceridad y le tengo respeto porque él dice las cosas que piensa y como las argumenta. Que muy pocos políticos, no solamente que se atreven a decir con la sinceridad de Alberto las cosas, sino que con la precisión. Y hasta ahora, muy pocas veces se ha equivocado en lo que ha ocurrido. Mira, Alberto, hoy todavía se está celebrando acá un referéndum, una consulta, un referéndum consultivo acá en Venezuela. Hasta las 6 de la tarde era la oportunidad, allá hasta las 6 de la tarde era la oportunidad de votar, pero salió el presidente del CNE diciendo que como había gente todavía en la cola, se iba a alargar la jornada 2 horas más, es decir, hasta las 8 de la noche va a haber oportunidad. Yo hice un recorrido por varios centros de votación, por muchísimos centros de votación, y de verdad que no había gente votando. Sin embargo,
Elvis Amoroso dijo como a las 2 de la tarde que de acuerdo a otros procesos electorales y en comparación, aquí han votado más de 3 veces en comparación con los otros. Es decir, no sabemos con qué nos va a salir. A todas estas, ¿qué lectura le das tú a este referéndum? ¿Qué va a pasar el día 4 de diciembre luego de los resultados? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Porque tiene problemas con internet también. Instagram, ahí estoy, ¿no? Okay. Sí. Es la cuestión de internet, de vaina de Instagram. Sí. Yo nunca hago programa por esta vía y estoy sobre la marcha tratando de corregirlo. Mira, este tema del referéndum es la típica sorpresa, se supone que uno se sorprende, aunque ya nada nos sorprende, de un régimen que apela a cualquier recurso para mantenerse en el poder. Es un hecho que el deterioro del gobierno de Maduro en el seno de lo que queda de las Fuerzas Armadas, bueno, ha venido, digamos, descontando sus ventajas y puede convertirse en el punto más débil del gobierno, su control sobre los aparatos armados. Y esos aparatos armados necesitan justificarse. De ahí que nada mejor que soliviantar los ánimos para una eventual confrontación de un enemigo externo, le sirve al régimen para tratar de movilizar sus efectivos ante el llamado pues, de la patria, etcétera, etcétera. Esa es una estafa completa. Si alguien ha dado la espalda al tema de la reclamación nuestra sobre Guyana, es el régimen chavista, que fue, más aún, fue contrario a esa reclamación. Y todo, mientras estuvo vivo, militó al lado del gobierno de Guyana. E hizo todo tipo de manifestaciones de apaciguamiento sobre el tema, inspirado en la posición oficial de Cuba, que ha sido siempre contraria a esa reclamación nuestra. Y Fidel en persona apoyaba abiertamente al gobierno de Guyana. De manera que desde que Chávez murió, tampoco se había hecho de este tema un tema importante. Este es un tema que lo traen es ahora. Ahora. ¿Cuándo? Bueno, cuando la debilidad del régimen es manifiesta. Cuando, de acuerdo a todas las informaciones que uno tiene, en las Fuerzas Armadas no hay el menor entusiasmo por andar armando ningún conflicto. Sobre todo porque si en la hipótesis de que hubiera un conflicto, esta Fuerza Armada dura 48 horas. Aún contra un gobierno de Fuerzas Armadas esmirriada, como la que pueda tener en Guyana. Sobre todo porque el apoyo diplomático de Venezuela para sostener un conflicto internacional es nulo, mientras Maduro sea el presidente. Si esto estuviese en manos de un gobierno legítimo, alguna esperanza tendríamos de impactar positivamente en la arena internacional. Pero es un hecho que con este nivel de descrédito y de, digamos, ¿cómo podría decirse?, de desprecio del gobierno Maduro a nivel mundial, bueno, esto no queda otra que, digamos, pronosticarle el mayor de los desastres. Ahora, ¿nos interesa un desastre de Venezuela en esta reclamación? No, no nos interesa, porque es legítima nuestra reclamación y somos partidarios de continuarla hasta obtener satisfacción de o la mayor parte o por lo menos, si no de la totalidad, de una buena porción de ese territorio que nos pertenece desde los tiempos de la colonia. Ahora bien, ¿hay otras soluciones distintas a la guerra? No, no hay soluciones distintas a la guerra, salvo aquellas que se consideren de mutuo acuerdo. Tendría Guyana que estar de acuerdo con lo que nosotros propongamos, y lo que nosotros podíamos proponer in extremis, sin ir a un conflicto, es alguna forma de confederación, de federación, de, ¿cómo se llama?, de administración conjunta del territorio, de ponernos de acuerdo para el desarrollo material y humano de esa zona
de Guyana. Es decir, soluciones pacíficas también las hay, pero supone una colaboración muy estrecha con el gobierno de Guyana y el pueblo de Guyana, y que es más, que se pronuncie también el pueblo de Guyana por esas preferencias, y nosotros preparar nuestro país para que asuma la responsabilidad de no ir a una miserable y criminal guerra contra un país más pobre que el nuestro y más reventado que el nuestro, que sencillamente es difícil imaginar, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú, aparte, por supuesto, ya lo dijiste al comenzar, que es como buscar para alargar su permanencia en el poder? A estas alturas, después de 24 años en el poder, el chavismo, madurismo, a estas alturas, ¿tú crees que eso haya sido improvisado? Haya sido algo así como lo que hizo Galtieri en Argentina, como, no sé, a mí de verdad, a mí no me parece improvisado. Yo creo que eso tuvo que haber sido conversado inclusive con un aliado de Maduro, que es China, y que China tiene inversiones allí también en Guyana. El principal mentor de Guyana y el primero que dijo que ese territorio era de la República Cooperativa de Guyana fue Cuba, y sin embargo, Cuba, y es como un discípulo del castrismo. ¿No habrá algo distinto, algo como ya concertado, como para simular algo? Alberto, yo de verdad, a mí no me parece esto improvisado, a mí no me parece esto de un desespero, a mí me parece algo ya como para alargar algo, ¿no? No sé. Pero ¿hay argumentos o pruebas para decir eso? No hay. No la hay. Es una hipótesis. Respetable como toda buena hipótesis. Pero, a ver, si comparamos con lo de Argentina, que es el último caso de un pleito con Inglaterra o alguna de sus colonias, y Guyana, yo no sé, por cierto, el estatuto de la independencia, si le da aún al Reino Unido, a Inglaterra, la posibilidad de intervenir en la postindependencia guyanesa. ¿Hay alguna obligación de Inglaterra de defenderle su frontera, de defenderle su estatus jurídico? Te voy a ser sincero, no lo sé. Si Inglaterra quiere pleito, ahí tendría una excelente ocasión para meterse en uno. Porque el caso de Malvinas era distinto en el sentido de que Malvinas es parte del Reino Unido, de parte del Commonwealth, de todo lo que el Reino Unido o Inglaterra reclama como una administración propia. Había muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta. La tradición de 2 siglos y medio, prácticamente desde la ocupación de Inglaterra a Malvinas, es anterior a la independencia. Es más, varias veces quiso un conflicto con Argentina e Inglaterra para tratar de quedarse con Argentina, no solamente con la Malvinas. Inglaterra estuvo hasta invadiendo la cuenca allí del Mar del Plata. Entonces, a ver, en la tradición reciente está entonces la intervención de la Junta Militar Argentina en las Malvinas. Eso llevó a una guerra, porque Inglaterra dijo, no me la calo, y mandó una flota y derrotó a la Fuerza Armada Argentina. Y no es verdad que América Latina lo acompañó. Un poco el gobierno de Luis Herrera acompañó, un poquito Perú, por presión de su ejército, que siempre fue formado en la tradición de Argentina. Y entonces, te lo digo porque fui testigo presencial de eso, ¿eh? Yo fui durante la Guerra de Malvinas a Argentina. Esto yo no sé si contarlo, porque se puede prestar a interpretaciones muy variadas. Pero yo fui con el senador Ricardo Napurí, que era un tipo que había sido un antiguo oficial de la Fuerza Armada, de la aviación incluso de Perú, expulsado del país, y fue más que expulsado, él desertó de una zona de, ¿cómo se llama eso?, de extrañamiento, de expulsión. Lo habían deportado para allá, para la selva y tal, y él se fugó y se fue para Argentina. Y allí llegó a ser un importante personaje de los medios de prensa, de periodista, del gremio periodista. Era secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, y en el año 59 se convirtió en un personaje central también cuando gana Castro y Guevara
la dirección cubana, Napurí aparece allí con el primer avión que sale de Argentina en solidaridad con el gobierno cubano revolucionario, a nombre del pueblo argentino. Y era una cosa que organizó el hermano del presidente Frondizi, Silvio Frondizi, que era un poco el factotum de la izquierda argentina. Pues bien, con esa tradición, Napurí siempre fue una persona muy considerada en los medios militares de Perú y llegó incluso siendo senador cuando se restaura la democracia. Yo te cuento porque es parte del contexto. Cuando restituyen la democracia y hacen una constituyente, Napurí es uno de los senadores de la directiva, del Congreso que se restituye después de la constituyente. Fue constituyente y luego senador de Perú. Estando yo entonces en la militancia izquierdosa, Napurí me llama para decirme que vamos a Argentina para, digamos, manifestarnos a favor de la guerra. Yo, por supuesto, agarré vuelo inmediatamente, vi a Bogotá, donde estaba la dirección de la gente nuestra y tal, y fui a Argentina. Y en Bogotá nos dieron la misión de hablar con la Junta de Galtieri, que acababa de invadir Argentina. Bien, fuimos, hablamos con sectores de la Junta y Napurí llevaba la misión de medios de alta graduación militar que prometiera que si Argentina lo quería, ellos metían a Perú en la guerra, dando un golpe, por supuesto. Y eso fue lo que llevó Napurí. En cuanto a mí, yo era, digamos, de segundo plano, pero llevábamos la propuesta de toda una organización internacional que estábamos armando de solidaridad. En particular en Perú llegamos a movilizar 500.000 de personas a favor de Argentina. Pues bien, los militares de Galtieri nos recibieron y le dijeron a Napurí que era la primera gran oferta que recibía y que la consideraban muy en serio, ¿no? De lo de abrirse a la hipótesis de una dirección de meter a Perú en la guerra. Bueno, mis propuestas eran mucho más aterrizadas en la solidaridad, de la movilización, etc. Pues bien, ahí nos dejaron entonces los militares sacar de la clandestinidad unos 10.000 militantes que teníamos enterrados en la clandestinidad de la dictadura y meterlos en la lucha por la defensa de Argentina frente a Inglaterra. Y abrimos centenares de locales políticos abiertos con una organización ad hoc, o sea, especial para la ocasión, llamamos Malvinas Argentina, y se movilizaron se inscribieron unos 100.000 jóvenes para un eventual aporte en la guerra de una organización de voluntarios de Juventud Argentina por la guerra. Y bien, en esas circunstancias, yo puedo decir que militaba a favor de esa causa, efectivamente, y entonces nos dejaron ser una organización legal. Esa fue, digamos, una jugada maestra. Y inmediatamente seguimos en la lucha legal en Argentina que nos lleva al gobierno de Viñón, el gobierno militar que saca la Junta, o lo obligan a sacar la Junta, y digamos, a volver a la lucha democrática en Argentina. Y bien, en esas circunstancias, decíamos entonces que había la posibilidad de un conflicto general en Sudamérica contra Inglaterra. Pues la verdad que no era posible. Podíamos hacer mucha bulla, pero los principales cobardes eran los propios dirigentes militares argentinos que, bueno, se chorrearon con la hipótesis de generalizar aquello porque tenían el falso pronóstico de que Estados Unidos les apoyaría. Y Estados Unidos echó la partida para atrás a la primera oportunidad y apoyó a fondo a la Thatcher y a Inglaterra en la movilización militar de Inglaterra contra Argentina. En esa experiencia quedó claro que la decisión del imperio inglés era no dejarse tomar esas benditas Islas Malvinas. Y queda eso como un problema eterno. Pues bien, ¿qué piensa Venezuela hacer con el tema
de la solidaridad automática de Inglaterra. ¿Vamos a una guerra? ¿Vamos a un conflicto abierto contra Inglaterra? ¿Vamos a un conflicto con la diplomacia norteamericana que tiene más interés en Guyana que cualquier otro país y que arriesgaría mínimo a no apoyarnos y a incluso sostener militarmente a una eventual resistencia de Guyana a nuestra pretensión de recuperar ese territorio? Pretensión en el sentido de que lo queremos legítimamente. Ahora, amigos, este es un tema peliagudo, porque supone una bandera legítima que el gobierno usa y abusa para estropear la conducta de Venezuela en una reclamación legítima. La estropea porque todo lo que toca el chavismo lo convierte en una causa espuria y va a aparecer ante el mundo como una causa espuria, siendo que no lo es. Pero en manos del chavismo todo esto se pudre. De manera que yo tengo una seria desconfianza sobre las intenciones del gobierno, a no ser la de suponer que algo muy oscuro han planeado para tratar de meterse en un lío que no van a llegar hasta el final, porque si hubiera un caso de conflicto, esa guerra, perdonen que se lo diga, la pierde corrido Venezuela por el estado de desmantelamiento y de putrefacción de las propias Fuerzas Armadas. De manera que, si se le ocurriera a estos locos ir a un conflicto con Guyana, a partir de una escalada que parta de este referéndum, a posicionamiento cada vez más belicista, bueno, si van a un conflicto la pierden por el entorno internacional que no será favorable a Venezuela y por la efectividad de un ejército, así sea pequeño, que estos locos desordenados y digamos en el peor estado ¿cómo se llama esto?, de apresto militar. Ahora, en este caso no pudiera ocurrir algo parecido a lo que ocurrió, y con la distancia, por supuesto, no solamente de 40 años entre las Malvinas y Argentina y Venezuela, pero sí con el descontento que pueda existir en esa deteriorada Fuerza Armada, pero ese descontento que puede existir con el gobierno, que sirva como alguna justificación, este caso en las Malvinas, para salir de Maduro y entre ellos mismos buscar un reacomodo, Alberto. O sea, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una hipótesis que puede también funcionar. Lo cierto es que no estamos seguros de nada, Pablo. De nada. Porque esto es abrir una caja de Pandora. ¿Bien? Una caja de Pandora. Puede pasar eso, lo que te explicaba antes, o la hipótesis que sostenía antes, de que el propio conflicto se convierta en una situación de fuerza mayor que obligue a este gobierno a abandonar la escena. Ahora, ¿qué puede pasar? Por lo pronto, la posición de principio nuestra es que ese territorio no solo es nuestro, sino que bueno, es legítimo reclamarlo. Yo no digo que desde allí vayamos a sostener esta estafa que plantea el gobierno de someter a referéndum varias preguntas que ya estaban resueltas por lo del acuerdo de Puerto España, que contempla perfectamente esas hipótesis de continuar las reclamaciones y de negociaciones, etcétera. Yo recomiendo, por cierto, un programa bastante beligerante que hizo el amigo Daniel Lara. ¿Ah? Daniel Lara, sí. Mi amigo Daniel, que hace 1 o 2 semanas le dedicó el programa a esas preguntas. Y la verdad que yo suscribo lo que él dice allí sobre cada una de las estafas que encierra cada una de sus preguntas. Y remite siempre a que todo eso estaba resuelto en el protocolo de Puerto España, del 66, creo que es, ¿no? Y bien. Bueno, ese fue el de Ginebra en el 66, luego vino el de Puerto España, que fue discutido porque no fue aprobado por el Congreso. Pero eso todo formaba parte de esas discusiones. Ahora, lo que la gente quiere saber, y yo quiero saber, y tú también a lo mejor quieres saber, pero quizás pudieras atreverte a hacer como un análisis de qué va a pasar luego de los resultados, indistintamente la cantidad de votos que anuncia el CNE, que no va a ser creíble, porque por supuesto al no haber testigos por el sí ni por el no, cualquier cifra va a decirlo. Ahora, cuando dice que la creación del Estado de Guayana, cuando dice que si está de acuerdo o no con muchas cosas, ¿qué va a hacer con esos resultados el gobierno de Maduro?
porque puede presentar, inclusive pudo haber sido una jugada muy mala de Maduro al ver, porque la gente también está viendo lo que está pasando en las calles de Venezuela, al ver que no salió tanta gente a votar, dirá la gente de Guyana o la comunidad internacional, bueno, estos tipos no están respaldando al gobierno. Y fíjate, por eso Jorge Rodríguez hoy, hace un ratico, dijo, hay que ser demasiado miserable, demasiado mezquino para haber nacido en esta tierra y que no te duela. Es decir, no, está diciendo que el que no votó o el que está en contra de esto, como que si a uno no le duele Venezuela o Guyana o estas cosas, y a él sí le duele. O sea, está tratando de traer un problema que no es nuestro, es decir, en conjunto, sino está tratando de ponernos en contra del nacionalismo. Y ellos son los nacionalistas, ellos son los patriotas y nosotros no. O sea, creo que lo que va a venir ahora es una oleada de persecución. Pudiera haber, no sé, una lista tacón para los que no votamos o los que le hicimos, bueno, que esto es inoficioso. Ellos no tienen fuerza para eso. Una cruzada patriotera, represiva, además, no tienen fuerza para implementarla, salvo que arriesguen la estabilidad del propio gobierno, ¿bien? Con un mayor aislamiento y con una sacudón ¿cómo se llama?, de repudio a esa política represiva. Porque, mira, los fraudes se saben, la percepción de que el gobierno está haciendo trampas se sabe, ¿cómo se llama?, es lo que le faltó decir palabras a Jorge Rodríguez, es decir, no es creíble, no es aceptable, es una estafa, ¿bien? Y entonces, por supuesto, lo que digan no será tomado no solo en cuenta, será opuesto a lo que la gente cree de lo que ocurrió en el día de hoy. La gente va a sentir que le han estafado una vez más. Y eso más bien es una jugarreta de propaganda y de búsqueda de un prestigio prestado del gobierno usando el tema de la Guyana, de Guayana Esequiba. Eso es un uso, yo no diría que peligroso, tampoco lo es, a menos que quieran seguir en esa tendencia. Porque hasta ahora, ¿qué es? Una jugada electorera y de movilización del PSV y de dirimir, digamos, hacia ventaja de Padrín y la cúpula militar, que algo hacen por la defensa del territorio venezolano en el Esequiba. Pero en realidad está por verse qué es lo que sigue. Y lo que sigue no es verdad que sea una militancia a favor de recuperar esa. No, eso se les olvida, en 2 o 3 meses ya están en otra vaina. Ya estarían en otro proyecto fabricado. Lo interesante es que ellos hacen una especie de puente con lo que eventualmente pudiera ser un proceso electoral el año que viene. Esto es un ensayo, mover la fuerza del PSV, es Diosdado rivalizando para querer ser candidato, me imagino, que moviliza pues las huestes del PSV, porque esto de la candidatura no está resuelto todavía. Sí, eso es otra cosa que yo te iba a conversar contigo, no a preguntar, sino a conversar, porque probablemente, inclusive dentro del mismo gobierno, ya no se esté encalando a Maduro, porque ven que Maduro es un tipo impopular y está en peligro, inclusive que en algún momento implosione esto. Posiblemente pudieran estar estudiando en la sustitución del Nicolás Maduro, así como pasó aquí en Carabobo. En Carabobo, que Francisco Ameliá, que era muy consentido de Chávez, pero sin embargo no subía en la encuesta y no calaba para nada, y le pusieron a la Cava. Y la Cava hizo otras cosas, y bueno, y despertó para bien o para mal, y está allí. Cuidado, y eso lo he leído en algunos analistas que pueden decir que están hablando inclusive, están pensando en sustituir a Nicolás Maduro en una eventual campaña, una eventual elección entre Daisy y el mismo Rafael Lacaba. No sé hasta qué punto serán capaces de hacer esas cosas. Y a todas estas, ¿qué opinamos del acuerdo de Barbados? Esas son 2 cosas que a lo mejor se pueden unir, donde se acordó en ese acuerdo, y valga la repetición, que deben celebrarse elecciones en el segundo semestre del 2024.
¿cómo verías tú un panorama electoral? Aunque ya yo sé, por supuesto, cómo es el asunto, o sea, tu pensamiento, lo que tú has venido diciendo sobre el tema electoral. Mira, contra el pronóstico de muchos, yo creo que sí va a haber elecciones el 24 y contra el pronóstico de muchos más que Maduro va a ser sustituido. Esa es casi una ley de la política, el agotamiento de un régimen cuando se hace más que evidente. Bueno, hay que cambiar el juego, pues. Ahora, sustitutos de Maduro, bueno, hay quienes hablan del loco a la cava. Mira, si algo debe estar descartado en Venezuela, es creer que la cava puede ser presidente de la República. Ese señor no calza ni para una alcaldía de segunda. Sin embargo, ahí lo tiene de gobernador de Carabobo. Yo no creo que los chavistas son, caramba, atrabiliarios, pero imbéciles no son, para buscar un candidato que tiene todos los puntos débiles que puedan atribuírsele a un probable candidato. Ya va, ya va. ¿Ah? Espérate un segundo. ¿Sí? ¿Tú piensas que la cava tiene los puntos débiles para ser candidato? Es decir, para sustituir a Nicolás Maduro en una eventual contienda electoral. Epa, aquí cuando él llegó, todos decíamos, ¿cómo ese loco va a salir tal que epa? Una loquera total. No es más, lo peor. Y lo tenemos ahí. Ey, y mucha gente que habla, hace negocio con ese tipo. Mucha gente que la tira opositor están al ladito de ese tipo. O sea, lo que te quiero decir, ya yo aprendí a no subestimar a ninguno de esos demonios. Pero hay límites para eso. La cava no es garantía para la burocracia militar y para la burocracia del partido. Ahí sí te la compro. Ahí sí te la van a buscar tener una garantía de continuidad. Y la continuidad o es Cilia o es Diosdado. ¿Bien? A ti no se te ha salido del cuadro de posibilidades de que la señora primera combatiente sea la cabeza del gobierno que sigue. El madurismo tendría mejor garantía imposible y el conjunto del chavismo podría descansar en la tesis de que la primera combatiente es apta para ese gobierno. Pues bien, si no fue Maduro, más fácil es Cilia, que por lo menos es mucho más capaz que Maduro, ¿eh? Es más, ella es la que manajea todo este régimen, chicos, de hecho. Ahora bien, eso es en el caso de que los intereses que, digamos, se mantuvieron con Maduro continúen más allá de Maduro. Entonces la mejor ficha es, por supuesto, Cilia. Ahora, la otra ficha es que una vez que ya el madurismo ha agotado 10 largos años, le digan a Diosdado, bueno, ahora es tu chance. Eso quizás explica que el Diosdado está agitado en su promoción personal y sobre todo en aceitar la maquinaria del PSV, de lo cual este referéndum es parte de ese proceso. Este referéndum de hoy atribúyasele a Diosdado el haberlo montado para ejercitar sus tropas. Perfectamente posible. Ahora, hay un entorno internacional. Un recambio de Maduro le permitiría a los que necesitan de esa virtualidad, de ese recambio aparente del régimen, les permitiría renovar pues sus conductas, no solo las equívocas, sino las cómplices y cabronas con este gobierno, empezando por la diplomacia norteamericana. Diosdado es más cuesta arriba que la propia Cilia, pero no deja de ser una solución pragmática. Siempre se ha dicho que Diosdado ha tenido una buena esquina allí con los yanquis, ¿no? Yo no lo dudo, pero es un hecho que la diplomacia norteamericana, coincidiendo con el último año de Biden, se complica la cosa, porque viene o no un gobierno de Trump en Norteamérica. Mira, si viene un gobierno de Trump, y eso lo sabremos a mediados de año que viene, no que no sea ya seguro, sino que aparezca como realmente irreversible un triunfo de Trump en las elecciones, bueno, Venezuela y la clase política venezolana deberá prepararse para esa eventualidad, porque Trump será partidario, me imagino,
un remesón en toda América hispánica de estos liderazgos, ¿no? Para eventualmente favorecer opciones como la de Milei, por ejemplo, que ya abiertamente, digamos, Trump saludó como una elección extraordinaria. Vuelven los colombianos, quizás van a la señora esta que compite allí. María Fernanda Cabal. Fernanda Cabal. En Chile va Katz. Entonces, esto también puede coincidir con que España saquen ese piazo loco del Partido Socialista Español y termine la Comunidad Europea de auspiciar hacia Hispanoamérica una mejor postura que estas complicidades con la FARC, con la guerrilla, con el narcotráfico que representa Sánchez y los gobiernos estos del tipo colombiano. Entonces, de verdad, toda el área está en juego. Ahí hay una incógnita que es esta posición beligerante de este viejo tonto de México, que me imagino sale del poder también, porque creo que hay elecciones en México el año que viene, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que ellos también estarán dispuestos a un recambio, aunque sea del propio partido López gobierno, López Obrador. De López Obrador. Bien, yo creo que México va a volver a inclinarse, sobre todo por la inminencia de un eventual triunfo de Trump, que no es que se lleve mal con los mexicanos, sino que sería un poco más hacia la derecha, ¿no? Ahora bien, esta diplomacia norteamericana sabe que para negociar con Venezuela una recomposición del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica, es muy importante que haya un cambio cualitativo en países como Venezuela. Porque Argentina no basta. Argentina basta para modificar el sur, ¿entiendes? Y para incidir en lo de Brasil y Chile, ok, pero no alcanza la influencia argentina para modificar lo de Venezuela. Venezuela es México y es Colombia las que pueden orientar. También hay la hipótesis, la incógnita de Cuba. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con Cuba, Dios mío? Un país que se cae a pedazos ya en las últimas de las últimas. Ahí hay muchos temas, digamos, que arrastran. Alberto, a todas estas, dime, ¿en qué va a quedar el acuerdo de Barbados? A todas estas, ¿qué organismo de presión podemos tener quienes queremos un cambio en el país sin no contar con Estados Unidos? Porque nosotros internamente no tenemos cómo presionar. Siempre dependemos de un agente externo. Y allí es donde Maduro es el único que puede negociar con Estados Unidos y esa comunidad internacional. Y este acuerdo de Barbados, donde nos dijeron, o donde dicen que las inhabilitaciones se pueden quitar siempre y cuando se recurra al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, a todas estas, ¿cómo ves tú este panorama acá político electoral? Es como complicado. Se parece más a lo que es posible hacer el año que viene que este año. Este año no hay manera ya de pronosticar nada, ¿no? Claro. Si arranca el año con una fuerza importante de Trump, entonces habrá celeridad en lo de la solución de este problema. Y Trump, a ver, te lo digo como, digamos, solidario en general con lo que significa Trump. Trump fue decepcionante. Trump fue parte de la estupidez de poner a Guaidó como centro de nuestro destino político. Y bien, él mismo lo sabrá haber balanceado como, digamos, uno de sus errores finales. Pero adelante, no le paremos, esa política no la diseñamos nosotros, ni siquiera podemos influenciar. Es un hecho que Trump pudiera apostar por lo que se cuadró en la tradición diplomática yanqui por el Departamento de Estado. Ese acuerdo de Barbados da la posibilidad de un gobierno de María Corina, es cierto, pero también da una posibilidad de un gobierno de Capriles. Y yo no sé qué es peor, si Maduro o Capriles, para serte sincero. Oye, pero Capriles de verdad, yo no sé a quién detestan más en este momento, a Capriles o a Maduro. Tú lo acabas de decir. Bueno, ese es un tipo que no da pie con bola. Pero por eso es una... A lo mejor recupera la habilitación, pero de verdad que yo no veo a un Capriles liderando la oposición aquí más nunca.
Es que No lo no se veo. puede liderar, se necesita tener el CNE. Se necesita tener las maquinitas. Y el chavismo puede fabricarle un triunfo a Capriles como solución de transición. Mientras más repugnantemente capitulador sea desde la oposición, más chance tiene de ser la ficha de ensamble entre el régimen chavista y el postchavismo presidido por factores No, políticos. pero no sé, yo ahí sí es verdad que no lo veo para nada. Bueno, Yo, pero es aquí me iría a preguntarte, Ajá. ¿tú crees que pudieran habilitar a María Corina? Yo creo que es posible, hoy por hoy sí, porque es una tesis de Estados Unidos. A ver, por lo menos seamos francos con nuestra gente. La ficha de Estados Unidos hoy en Venezuela se llama María Corina Machado. Los que quieran repudiarla por ese hecho, que la repudien ahora. Pero el que crea que esto tiene soluciones por la vía de María Corina, que sepan que no está sola. Tiene el Departamento de Estado atrás. Si no, ¿cómo te explicas tú que sea intocable? María Corina es intocable. Si alguien puede ser agredido brutalmente en cualquier esquina, es María Corina. En el pasado le echaron hasta carajazo, pero no la tocan. ¿Por qué? Porque está muy protegida. Y protegida además políticamente. Lo que María Corina aspire y esté en el terreno de las hipótesis de Estados Unidos, como es el caso de una solución electoral y de una futura presidencia para el bando político opuesto al chavismo, está abierta la posibilidad de que llegue a su final positivamente, de que Estados Unidos le apoye de forma beligerante. ¿Beligerante qué quiere decir? ¿Ir a un conflicto abierto con la burocracia chavista? No, pero sí obligarles a morder el polvo de que deben aceptar, hey, lo de la chamorro en Nicaragua no fue una cosa que querían los sandinistas, y sin embargo tuvieron que tragársela. Y más que la propia el chamorro se tragaron dos presidentes adicionales. Uno que fue un tipo algo honorable, el señor Alemán, y otro que fue un hipercorrupto, no recuerdo el nombre de ese bicharraco, que robó tanto más que los sandinistas. Bueno, y después entonces volvieron los sandinistas, pero tras 12 años, mi amigo, tras 12 años de interrupción. Entonces, ¿qué aspira el chavismo? ¿Seguir gobernando en minoría contra la mayoría nacional? Eso no tiene presentación. Eso tiene que modificarse en la cabecita de estos tarados mentales del chavismo, a ver si se ponen de acuerdo con ellos mismos. No es verdad que su revolución triunfó. Su revolución está en absoluta bancarrota. Han terminado por favorecer una recuperación del capitalismo en sus esferas más débiles, porque fue lo que dejaron. O sea, si hubiera existido acá una gran burguesía y un gran proceso de industrialización, carajo, sobraran posibilidades de desarrollo. Pero lo que ellos dejaron fue las migajas de lo que había. Y con esas migajas se mantienen a flote, con una rapiña de lo poco que queda del capitalismo nacional. Bueno, si ellos quisieran ser consecuentes con eso que han iniciado estos últimos 2 años, y sobre todo con la hipótesis de un triunfo de un partido opositor, tendrían que estar de acuerdo con una especie de paréntesis de confianza para traer capitales, para que se recupere la industria petrolera. La gente a veces no entiende por qué carajo, teniendo la potencialidad de la mayor reserva de petróleo del mundo y teniendo la capacidad de haber sido PDVSA, productora de 2-3 millones de barriles, seguimos en 300-400 mil barriles. ¿Por qué? Teniendo mercado para esa vaina, para los que queramos. Bueno, es que reventaron PDVSA, mis amigos. La reventaron a niveles tales que no es recuperable, sino con una alta dosis de reinversiones. ¿De cuánto? Mira, 10-20 mil millones de dólares. Para tú meter 10-20 mil millones de dólares en la empresa petrolera, necesitas una especie de, no sé, unas nuevas concesiones, una nueva intervención a fondo del capital, con absoluta confianza en la perspectiva capitalista del desarrollo de la industria petrolera y de su mercado. Entonces, el chavismo no puede hacer eso. El chavismo tendrá que seguirse conformando con estas migajas que le caen de los 4 pendejos que todavía quedan invirtiendo en Venezuela y de esa franja pequeña de inserción en el mercado mundial. Porque por las vías del BRIC y de Chile, eso no viene. Ellos se robaron el fondo chino. Es lo que la poca gente saca la conclusión de lo que eso significó. Ahí está Argentina en la etapa de un posible despegue, donde a pesar de que Milei no quiere saber nada con el Partido Comunista Chino, le dice a todo el empresariado argentino y sobre todo a la agrícola,
que exporta hacia China no sé cuántos millones de toneladas de alimentos y carne, bueno, de cereales y carne, les dice que comercien, habrá libre mercado con China. Entonces puede haber un repunte del capitalismo argentino de la mano de China. Pero Sí. eso es la no marcha. Bueno, a todas estas, para ir concluyendo, don Sí. Alberto, amigo, después de hoy, que es el referéndum, esto es pasar la página y esperar el año que viene a ver cómo se... Esto no es más que aceitaron la maquinaria para ver cómo le salía y nada, y estos pasarán esta página y seguirán con otro problema. Esto no es nada, esto es una farsa, bueno. Esto es embuste. Pero conserven lo mínimo. Diosdado es ficha de recambio en el chavismo, amistado con el madurismo. Y la otra ficha es la propia Cilia. El madurismo tiene derecho a seguir, no, ya va, déjame mi vaina como está, acepto que yo me voy, pero Cilia queda. Muy bien. Entonces ese puede ser un gran acuerdo. El Diosdado, que es más vivo que, digamos que, ¿cómo se llama esa vaina, chico? Que sabe más que pescado frito, bueno, es capaz de llegar a un acuerdo, de que mientras le respeten sus intereses, etcétera, ese es capaz de transarse con una presidencia de sabiendo el talante de bandidos que tiene esta gente. Así es. Se calarán un cambio electoral. Si es para ellos, sí. Ah, Si es para ellos, sí. pero No, un cambio hacia otra. No. El chavismo es una fuerza distinta incluso al sandinismo. El sandinismo era una fuerza delincuente, pero era una fuerza real. El ejército nicaragüense lo fundaron los sandinistas. Es Ejército Sandinista de Liberación Nacional. ¿Bien? El ejército en Venezuela es un parche tras parche tras parche de corruptos sin límites que terminó en este estercolero que domina a Padrillo. Con una, no excepción, sino con una nueva realidad. La única fuerza realmente existente en el plano de mantener la hegemonía de las fuerzas del Estado es la Guardia Nacional, que existe. El ejército, a mí te va a sorprender, pero tengo fuentes, tú quizás las conoces, que hablan de que el ejército no pase 2-3 mil militares. El ejército. Esa vaina que son científicos, eso es embuste, esa vaina. La Fuerza Aérea son algunos 1 o 2 mil. La Marina, que sea centenares. Ya esto se me está cortando. La última pregunta es, aquí electoralmente no ves tú un cambio donde gane la oposición. Puede ser un cambio entre ellos, pero no ves a la oposición, o sí la puedes ver. Si está arreglado, sí. Pero tiene el chavismo que está de acuerdo con ser sustituido. Bueno, dale. Buenas noches, bueno, amigo. Un gran abrazo. Chao. Gracias.